Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Amén. Quiero que por favor abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y si usted tiene la oportunidad de tener a alguien con su Biblia, quiero que lo lea. Y dice la palabra de Dios: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. En la versión Reina Valera dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, entregamos este tiempo en tus manos, que seas tú hablando a nuestros corazones y que la palabra produzca fruto de bendición en la vida de todos los presentes y aquellos que estamos escuchando esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay una palabra muy común en el contexto cristiano y se llama la palabra prueba. La palabra prueba tal vez es una de las palabras más repetidas en el tema de iglesia. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos acerca de Jesús, es una de las palabras más reiterativas. ¿Por qué la palabra prueba? Porque la palabra prueba es algo que es muy repetitivo en la vida, es algo que se manifiesta, queramos o no queramos, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y yo quiero ver la mano levantada de quienes han pasado por una prueba o hemos pasado por una prueba. Amén. Y tal vez yo no le estoy preguntando por esa prueba, pongámoslo así, por ejemplo, que el bus lo dejó y llegó tarde al trabajo, puede ser una pequeña prueba. Que de pronto se le perdieron 50,000 pesos y se quedó sin almorzar ese día. Estoy hablando de pruebas que realmente nos mueven, nos conmueven el piso, nos hacen tambalear tal vez nuestra fe. Pero una cosa es la prueba cuando viene por primera vez. Por eso yo le pedía que usted pensara en una prueba de esas grandes, tal vez esa primera grande prueba que usted enfrentó al ser cristiano. Quiero que usted piense en esa prueba. Tal vez si usted hoy empieza su camino en Jesús, está pasando por una prueba, piense en esa prueba un segundo. Y quiero que piense en las características de lo que viene siendo ese desierto o ese mar. Bíblicamente hay dos lugares, dos paisajes en la Biblia que nos hablan de prueba. El primero es un desierto, como lo atravesó el pueblo de Israel, como grandes hombres de Dios, y de hecho el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Pero tenemos otro escenario que también representa la prueba y es el mar. Ahorita estábamos cantando de hecho una canción que se llama Océanos. Dice: tu voz me llama a las aguas. Y yo no sé si usted se puede imaginar esa escena donde el apóstol Pablo camina hacia Jesús. Y es una manera en la que la Biblia ilustra la palabra prueba. Pero muchas veces hemos escuchado prédicas y ministraciones acerca de cómo enfrentar la prueba, cómo superar la prueba. Pero una cosa es enfrentar una prueba una vez, y otra cosa muy distinta es volver a enfrentarse con un nuevo desierto. Quiero saber quiénes de aquí están pasando por un segundo desierto, tal vez después de otro que superaron. De pronto una nueva prueba que está viniendo a sus vidas. Y cuando yo estaba orando al Señor para ver qué palabra quería Dios que compartiera en esta tarde, tenía dos temas. Este tema que les estoy compartiendo y que les voy a compartir hoy fue un tema que tuve la oportunidad hace un par de meses de dar en un devocional con los chicos de jóvenes, con los de New ID. Pude dar este devocional y en ese momento el Espíritu Santo puso en mi corazón que era un tema que era muy bueno para la iglesia y que seguramente iba a ser de mucha bendición. Pero yo dije: listo, va a ser un buen tema, voy a archivarlo y voy a tenerlo ahí por si acaso cuando algún día vaya a predicar. Y estaba pensando en un segundo tema. De hecho, la semana pasada estaba pensando en un tema
que sería de edificación, pero el Espíritu Santo empezó a poner el sentir de este tema que es el que le traigo hoy, o el Señor le trae hoy, y empezaron a suceder unas cosas durante esta semana muy particulares, y es como aparentemente después de un gran tiempo de bendición empiezan a ver como se empieza a dibujar un posible escenario de desierto, un posible escenario de un mar grande, y es cuando el Señor me habla muy claramente y me muestra que este es el tema que necesita la iglesia el día de hoy, amén. Por eso quiero que usted repita conmigo el título de esta predicación, se llama Volviendo a creer. Repítalo conmigo, volviendo a creer. Para ilustrar este tema, para explicarlo y poder hacer un estudio de este tema, es necesario remontarnos a uno de los evangelios de la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Quiero que usted use mucho su Biblia porque hoy no lo voy a hacer copiar tanto, hoy no lo voy a hacer escribir tantos pensamientos ni nada de eso, sino quiero que usted use la Biblia porque la vamos a usar bastante en esta predica y que usted pueda tener su corazón dispuesto para lo que el Señor quiera hablar a su vida, amén. Y en Mateo 14 versículo 13 nos encontramos con una historia muy particular, y tal vez es una historia que es muy conocida por usted y por mí, y es la historia de la alimentación de los 5,000. ¿Alguien conoce esa historia? Es una historia que se ha representado en películas, se ha representado tal vez cuando los niños van a la escuela dominical y se les explica acerca de que Jesús multiplicó los panes y los peces. Y seguramente usted ya conoce el contexto, pero yo no quiero dejar de leerlo, así que por favor acompáñenme en esta lectura. Mateo 14, versículo 13 al 21 dice: en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Es decir, que Jesús quería estar a solas para orar. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Vamos a hacer una pausa ahí y quiero que usted entienda lo que está narrando aquí Mateo. Y nos dice que Jesús había adquirido una fama. Normalmente usted podrá creer que la fama solamente es algo del siglo XXI. No, la fama es desde épocas bíblicas, porque Jesús sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, levantaba a los caídos, liberaba a los endemoniados. Y cuando el pueblo de Israel empezó, incluso gentiles empezaron a conocer de un Jesús Salvador que sanaba enfermos, que restauraba a las personas, entonces lo seguían como una celebridad. Tal vez no lo clamaban como el Hijo de Dios o no lo tenían en su corazón como el Hijo de Dios, pero en este escenario podemos ver que Jesús va a apartarse, a orar a un lugar solo, y cuando Él se baja de la barca, imagínese hoy en día que alguien se baje de un avión, llega a un lugar y encuentra una multitud como la que hay acá, mucho más grande, porque dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y dice que Él tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Entonces vemos que aquí Jesús hizo milagros, que Jesús realmente se ocupó de estas personas y lo que buscó fue glorificar al Padre por medio de los milagros que realizó. Pero dice el versículo 15: esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado, maestro, y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Los discípulos estaban haciendo una labor como de equipo de seguridad, como una labor como de colaboradores del Señor, y le estaban diciendo: Señor, ya es un poco tarde, ¿por qué no despides a las multitudes para que vayan a comer, a comprar algo de comida? Pero me parece curioso la respuesta de Jesús en el versículo 16, que dice: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Y aquí vemos un primer ejemplo de prueba, porque normalmente, como les estaba explicando al principio, pensamos que la prueba necesariamente tiene un carácter de desierto o de mar. Pero a veces las pruebas no necesariamente son pruebas dolorosas o son circunstancias que nos traen dolor y nos traen de pronto temor, sino que las pruebas también son retos que Dios coloca en nuestras vidas para aumentar nuestra fe y para que podamos madurar y fortalecer el carácter en Cristo. Y en este escenario estamos viendo un Jesús
que estaba enseñándoles a sus discípulos fe. Vemos un escenario donde Jesús les dice: ustedes han visto que yo he hecho milagros, ustedes conocen que yo soy el Hijo de Dios, entonces denle ustedes de comer. Les puso una prueba de fe. Y es como cuando alguno de ustedes, de pronto el Señor les dice: vaya y predíquele a estas personas, vaya y haga la obra. Pero de pronto tú dices: no, yo soy corto de palabras, soy inmundo de labios, como dijo el profeta Isaías, y como ellos trataban de excusarse delante de Dios. Pero yo les quiero decir una cosa, y es que el Señor muchas veces nos va a probar y nos va a llevar a escenarios donde nuestra fe no solamente va a ser probada mediante el dolor, sino que nuestra fe va a ser probada muchas veces en la obra de Dios. Y el Señor les dijo: denles de comer. Pero en el versículo 17 dice que los discípulos dieron una respuesta bastante singular y dice: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron ellos. Es decir, ellos le dijeron: bueno, Jesús, tú nos estás diciendo que le demos de comer, pero yo solamente tengo estos alimentos. Tenemos 5 panes y 2 pescados. Y es cuando Dios muchas veces quiere glorificarse, pero nosotros le ponemos excusas. Obviamente entendemos que los discípulos eran humanos como nosotros y que en medio de esto tal vez de pronto ellos estaban olvidando el Dios que estaba haciendo milagros minutos antes. ¿No le parece curioso? ¿No le parece curioso que los discípulos reciben la orden de Dios de darles de comer? Ellos minutos o horas antes estaban viendo que Dios estaba haciendo grandes milagros en el pueblo, pero cuando Dios los llama a darle de comer al pueblo, su respuesta es: no podemos, no tenemos con qué. Y no quiero juzgarlos a ellos, porque esto le pasó al pueblo de Israel muchas veces. El pueblo de Israel vio cómo Dios hizo grandes milagros y grandes proezas en Egipto, las plagas. Pero el pueblo de Israel, cuando estaban enfrentándose al enemigo, temían. Cuando fueron los espías a mirar la tierra prometida, dudaron de Dios. Y seguramente si este escenario se repitiera hoy en día, nosotros podríamos también dudar. Aunque tenemos la salvedad de que conocemos que Jesús multiplicó unos panes y unos peces. En esta historia, en este contexto, nunca nadie había multiplicado alimento. Como un Moisés que antes de que el mar rojo se abriera, no había alguien que hubiera abierto un mar rojo o un mar. Entonces nosotros tenemos que entender que en este contexto los discípulos sale a flote su humanidad. Y dice el versículo 18 algo que me parece muy curioso, y Jesús dice: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Y es cuando Dios te dice: ok, tráeme ese diagnóstico, porque supuestamente el médico te diagnosticó que tú no vas a poder vivir, caminar, hacer nada, y yo te estoy llamando a servir y tú dices: no puedo, Señor, porque estoy enfermo. No puedo, Jesús, porque mi matrimonio se está desboronando. No puedo, porque mi hijo se fue de la casa. Entonces Dios te dice: tráemelos acá, tráeme esos panes y esos peces. Y es cuando Jesús nos dice: tráeme eso poco o esa circunstancia, tráemela para que el Padre sea glorificado. Y dice: dele la gloria a Dios. Amén. Amén. Y dice el versículo 19: luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Entonces Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y miró al cielo y bendijo, y después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Entonces, versículo 20, todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron las 12 canastas con lo que sobró. Es decir, sucedió un milagro impresionante. Los discípulos quedaron sorprendidos de que Dios estuviera haciendo una maravilla nueva para ellos, y era que la materia fuera multiplicada. Y aquí podemos ver que la prueba fue superada, porque ellos se dieron cuenta de un Dios que es poderoso y que puede multiplicar la materia y que puede sanar a los enfermos y que puede resucitar a los muertos. Pero ¿qué pasa cuando luego de esto llega una segunda prueba? Y es cuando toda nuestra vida está marchando mal, porque de pronto hay una situación que nos hace pensar y nos hace reflexionar
nos llena de temor y angustia, pero Dios se glorifica. Y sucede el milagro y Dios nos lleva a la tierra prometida, nos lleva al Elim, que es Cristo. Pero luego de esto pasa el tiempo y nos enfrentamos con una nueva prueba. Y yo le digo, hermano, una cosa es creer, pero otra cosa es volver a creer. ¿Sí o no? Ahora usted me dirá, creo que se necesita más fe para creer de primeras, porque no ha sucedido algo. Y yo le puedo decir, así es, porque cuando no ha sucedido nada necesitas mucha fe para creer en algo que no has visto. Pero nos vamos a dar cuenta que volver a creer no es tan sencillo. Y ese es un tema que hemos tenido que vivir como familia, como iglesia. Hablando de los 20 años que cumplimos nosotros, no han sido 20 años fáciles, porque desde el primer día, incluso sí, desde el primer día que se inauguró esta iglesia, el enemigo empezó a levantarse contra Filadelfia JB. Empezó a levantarse y fue mes tras mes, año tras año de pruebas y luchas y retos. Y tampoco le voy a decir que solamente fueron cosas malas, hubo muchas alegrías como esta que vamos a celebrar este 27 y 28, pero en medio de eso y detrás de todo eso ha habido una preparación muy grande de pruebas, desiertos, mares, infinidades de batallas que hemos tenido que librar, especialmente los pastores. Y cuando uno piensa que ya ha superado una prueba, inmediatamente ya está llegando la otra, ¿o no? ¿O no? Y es por eso que quiero que usted coja su Biblia un momento. Y ¿se acuerdan que habíamos quedado en el versículo 20? En el 21 dice, aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Pero si usted pasa al siguiente versículo, al 22, dése cuenta que no estoy separando los capítulos. Usted va a encontrar una historia que se llama Jesús camina sobre ¿qué? Sobre el agua. Usted conoce esa historia, ¿cierto? Y en esa historia nos narra una segunda prueba. Yo la verdad soy muy honesto. Si yo estuviera en una barca, en un mar, de noche, en medio del mar, con tormentas y olas, yo tendría miedo. Levante la mano, ¿quién tendría miedo, sinceramente? A menos que usted sea Aquaman o yo qué sé, pero yo tendría miedo. Sí. Si no me muero por las olas, por un rayo, un tiburón, yo qué sé, cualquier cosa, me ahogo. Y los discípulos sentían miedo. Es decir, pasamos de un reto de fe a una prueba también de fe, porque las tormentas no son tan chéveres. ¿O a quién le gusta mojarse un día en el paradero del bus esperando el SID para irse a su casa? Creo que a nadie, a menos que usted sea un pescado y que le guste el agua, pero creo que a nadie nos gusta mojarnos. Y creo que el escenario del mar donde ellos se enfrentan, y ya lo vamos a leer, es un escenario tenebroso. En las Biblias para niños pintan un mar todo tranquilito y los discípulos sonriendo y en la barquita. No, esta era una película de terror, literal. Métase en la historia. Y estudiando este tema pude encontrar dos barreras, dos obstáculos, dos impedimentos para que podamos volver a creer. Y que debemos derrotar en el nombre de Jesús en este día. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, vamos hoy en el nombre de Jesús a derrotar estos dos impedimentos. Vamos a derrotar toda incredulidad en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que usted esté bien despiertico. Yo sé que la reunión número 3, o sea, esta tercera reunión, pues muchos ya llegan desayunaditos. Yo no he desayunado, por lo menos. Entonces ya llegan desayunaditos y ya llegan como más. Entonces de pronto, si aquí empieza a hacer calorcita y le da sueñito, entonces si ve a alguien por ahí que se duerme, pégale su pellizco ahí y dígale en el nombre de Jesús, levántate. Amén. No lo digo porque vea a alguien durmiendo, lo digo es porque de pronto alguien se pueda dormir. Amén. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 14, 22. Ahí donde le dije, porque vamos a estudiar el primero de estos impedimentos y es el más común por ser seres humanos y es el temor. Repita conmigo, temor. Y vamos a meternos en esta película. Imagínese usted la escena. Dice, inmediatamente después
¿Después de qué? Pues después de que los discípulos estaban con Jesús en la multiplicación de los panes, dice, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Es decir, Jesús en esta vez no los acompaña. ¿Recuerdan una historia donde Jesús los acompañaba y se quedaba dormido en la barca? En esta vez no los acompaña. Él les dice, vayan y crucen el lago mientras yo despido a la gente a este lado. Entonces, imagínense ustedes 12 personas en medio de eso, como medio estupefactas por lo que había sucedido, pero a la vez temerosas porque seguramente ya era de noche. Y listo, dicen, bueno, vamos a cruzar la barca. ¿No vas, Jesús? ¿Seguro no vas? No voy a ir, vayan ustedes. Y dice luego en el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús estaba orando. Versículo 24, mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme. ¿Lejos de dónde? O sea, no es como cuando usted coge una lanchita ahí allá en Santa Marta o en donde sea, y que usted está cerquita de la orilla. Ellos estaban en el mar por allá, bien adentro, bien por allá, de noche. Y además dice que ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. O sea, era de noche, estaban sin Jesús, estaban adentro, bien adentro, mar adentro. Y a la vez había una tormenta. Estaban solos. O sea, imagínense la desesperación. Y es por eso que este escenario es tan importante, porque ellos, después de haber pasado la prueba de fe, de la multiplicación y de los milagros que hizo Jesús, aquí nos damos cuenta que se llenaron de temor. Porque en el versículo 24 nos dice que estaban en grandes problemas. Ahora, si ellos, siendo los discípulos de Jesús, hubieran tenido la fe que el Señor les había impregnado por medio de su bendición y de lo que Él había hecho en el ministerio, ¿ustedes no creen que ellos hubieran tenido autoridad, como Él dijo, para decirle a estos mares, quédense quietos? Si hubieran orado con fe, seguramente los mares se hubieran quedado quietos. Pero seguramente se empezaron a preocupar, a angustiar, empezaron a hacer su testamento, no sé. Y se les olvidó que horas antes Jesús había multiplicado los panes. Se les olvidó que Jesús había sanado a todos los enfermos. Y se les olvidó porque algo en su humanidad empezó a aflorar, y era el temor. El temor. Y el temor en sí no es malo. Porque psicológicamente, si nosotros hablamos, y si aquí hay psicólogos, y si me equivoco me disculparán, pero hablando con algunos psicólogos, amigos míos, cristianos obviamente, me dicen que el temor en cierta manera es una reacción del cuerpo para prevenir y proteger a la persona. Es decir, si hay candela, pues hay un temor de no meter esa mano ahí porque me voy a quemar y me voy a hacer daño. El temor, de pronto si usted se asoma a un edificio bien alto, a la baranda, pues ese temor es para proteger su vida, porque si usted no tuviera temor, pues sigue derecho y se va. ¿Sí? Entonces el temor en cierta manera nos previene del peligro. Pero ¿qué pasa cuando el temor empieza a dominarnos y ya no se vuelve temor, sino miedo, terror y fobia y una ansiedad horrible? Y vemos en esta historia que los discípulos se estaban enfrentando con una escena de terror. No está el Salvador con nosotros, no está el Maestro, no está Jesús. Estamos solos en el mar adentro. Nos vamos a ahogar, seguramente dijeron. Pero el versículo 25 dice: a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron más aterrados. Imagínense, llenos de miedo, dijeron: es un fantasma. Y no me lo estoy inventando, dice acá la palabra de Dios, que pensaron que era un fantasma. O sea, tras del hecho estaban asustados y luego aparece un fantasma. ¿Usted qué cree que humanamente uno sentiría en esa situación?
Y por eso es que Jesús se acerca y les habló de inmediato, dice ahí, y les dijo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que estaban, mejor dicho, se habían orinado del miedo. Iba a decir así. Estaban petrificados. Él les dijo, no tengan miedo. Y les dijo, tengan ánimo, porque yo estoy aquí, dijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces nuestro amigo Peter, o Pedro, yo lo llamo así porque es muy, muy curioso, nuestro amigo Pedro, le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. El Señor no lo llamó. Él le dijo, yo quiero ir, Señor. Si tú eres realmente Jesús, a ver, dime que camine sobre el agua. Ahora, iglesia, en ese momento no existía la canción Oceans, océanos, no existía la historia de que alguien caminara sobre el agua. Así que Pedro estaba hablando sin entender qué estaba diciendo, porque nadie había caminado sobre las aguas nunca, solo Jesús. Entonces él le dijo, Señor, pues si tú eres Jesús, dime que yo camine. Entonces Jesús evidentemente le dijo, ven, ok, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¿Por qué se hundió? ¿Cuál es el primer punto? El temor, el miedo. Ya era un miedo. Imagínese usted caminando sobre el agua. Imagínese. Imagino a alguna hermana por ahí gritando, ¡ah! Me la imagino. Porque no era algo lógico. Y muchas veces en medio del desierto, del océano, del mar, Dios empieza a hacer grandes cosas que no las entendemos. Y dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, porque él dijo, sálvame, Señor. Empezó a hundirse. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Qué triste. ¿Hasta ahora se dieron cuenta que era el Hijo de Dios? O sea, según lo que dicen las Escrituras, es que cuando estuvieron en la multiplicación, ni siquiera lo reconocían como Hijo de Dios, porque acá dice, de verdad eres Hijo de Dios. Volver a creer para ellos no fue fácil cuando el temor estaba en sus vidas. Cuando estamos enfrentándonos a una prueba, una batalla, especialmente la salud, por ejemplo, cuando el médico te dice algo que no quieres escuchar, y cuando antes hubo una prueba en tu familia, en tu vida, volver a creer no es fácil. Así Dios ya haya hecho milagros. ¿Por qué? Porque el temor muchas veces toma control de nuestras vidas, nuestra mente. Pero la palabra dice en 1 de Juan capítulo 4, 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántos somos amados por Dios? ¿Por qué tememos? Porque dudamos de Dios. Y Dios entiende que el temor está en nuestras vidas porque somos humanos, estamos en un cuerpo de carne. Pero cuando surge el temor y el miedo ante cualquier circunstancia que se nos presente, debe primar en nuestras mentes las promesas de Dios. La palabra de Dios debe primar en nuestras vidas. Se lo dice, mire, quiere que le diga una cosa, un paréntesis. Yo estaba muy dudoso de predicar esto. ¿Por qué? Porque aquí ustedes lo ven a uno todo seguro y como predicando, pero entre semana, ante cualquier prueba, la fe se debilita, se llega a debilitar. Entonces uno dice, pero hombre, yo prediqué de esto y ¿por qué estoy así? Entonces para mí es un reto predicar esto hoy, porque si bien estamos viendo bendición, hay vientos de tormenta por ahí. Y espero en el nombre de Jesús que cuando algún día, porque las pruebas no se acaban, hermanos, las pruebas las necesitamos por ser seres humanos, necesitamos ser formados.
pero que cuando nos enfrentemos a pruebas, grandes o pequeñas, la fe no se acabe. Y por eso les digo, yo hoy puedo estar seguro, pero mañana el temor puede venir a mi vida y es donde me toca aferrarme al Espíritu Santo. Usted no es Superman y la Mujer Maravilla, que usted, mejor dicho, es inmune a cualquier ataque del enemigo. No, hermanos. Usted es ser humano, pero una cosa es ser un ser humano solo y otra cosa es ser un ser humano donde el Espíritu Santo mora en su corazón y donde Satanás no puede tomar ventaja de su vida. Esa es la diferencia. Amén. No está en mi estudio, pero Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y solo en un instante cierra tus ojos. No he acabado, así que no van a salir los músicos todavía. Cierra tus ojos. Y el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si estás pasando por la tormenta, puedes volver a creer. Entrégale ese temor al Señor. Ese miedo no puede paralizarte nunca más. No nos puede paralizar, porque nuestra confianza está en el Señor. Y Dios es tan fiel que su palabra está tan llena de promesas, pero llena de promesas, como por ejemplo el Salmo 37, 4-5, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Hay un salmo que me fascina a mí, y es el Salmo 34, anótelo ahí. Especialmente versículo 17-20, porque dice que el Señor oye a los suyos cuando claman por ayuda y que Él rescata de todas sus dificultades, que Él está cerca de los que tienen quebrantado su corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Pero la persona íntegra, a pesar de que enfrenta muchas dificultades, el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos y ni uno solo de ellos es quebrado. ¿Quién recibe esa palabra de parte de Dios en el nombre de Jesús? Amén. Pero hay una segunda cosa que nos puede frenar y nos puede dar lugar a la incredulidad. Y le pasó a los discípulos, y es el tiempo. No sé usted qué pensaba de pronto que iba a salir ahí, pero de pronto la palabra tiempo usted no dice: pero el tiempo, ¿cómo así que el tiempo? Cuando hablamos de terremotos o de temblores, podemos evidenciar que en muchos lugares de la tierra grandes terremotos sucedieron en épocas de nuestros bisabuelos o tatarabuelos. Es decir, por ejemplo, aquí en Bogotá, creo que el último sismo grande fue como en 1900 por allá, no sé cuántos, y 1800, o sea, por allá, bien allá. La foto gris, por allá donde no existía el color. Y muchas veces nos relajamos, y digo como sociedad, porque construimos sin las normas, no tomamos precauciones. Y como el caso de lo que fue el mes de enero, ¿quién se acuerda de los temblores que había uno y al otro día otro? ¿Y se acuerdan? Que todos, yo soy el primero que mando ahí. A mí me molestan porque me dicen, soy como un radar meteorológico, porque yo mando, siempre que tiembla yo les digo: está temblando. ¿Quién es así? Y entonces, cuando sucede esto, nos afanamos, porque como hace tiempo no había, entonces nos relajamos y se nos olvida que hay un riesgo. Y algo así le pasó a los discípulos, tal vez no con un terremoto, pero me parece muy curioso que un capítulo después de la alimentación de los 5,000 aparezca un título que diga: Jesús alimenta a los 4,000, y que la historia se repita. O sea, a mí me parece eso muy curioso. Vamos a leerlo, versículo 32 del capítulo 15. Dice: entonces Jesús llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo, ¿se acuerdan?
Es casi lo mismo. Durante 3 días, solamente que esa vez estuvieron un día y no les queda nada para comer. O sea, es como si se estuviera repitiendo la película. Es como si usted ya se vio la película parte 1 y la repite otra vez. Es lo mismo. O sea, son datos diferentes. Porque hago un paréntesis. Hay quienes dicen que solamente fue un milagro de multiplicación. Error, repita conmigo, error. Las escrituras y los estudios, si usted estudia bien la palabra, nos demuestra que hubo 2 milagros de multiplicación. De hecho, Jesús cita los 2 ejemplos en un solo versículo en uno de los evangelios. Así que fueron 2 milagros. Y dice, siento compasión, no quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos contestaron, claro que sí, Jesús, vamos a ponernos a orar y en el nombre de Jesús se van a multiplicar los panes y los peces. ¿Me equivoqué? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Qué dijeron ellos? Pero ¿dónde, Señor, conseguiremos suficiente comida aquí en el desierto para la multitud? La otra vez estaban en la playa, aquí están en el desierto. ¿Dónde? O sea, a mí me parece como irónico, o sea, como ofensivo, porque estaba Jesús ahí, ya había hecho el milagro, les calmó el mar, tienen al Salvador y dice, ¿y dónde está? ¿Dónde? Es como cuando usted lo ignoran, ¿cierto? Entonces usted, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, mucho gusto. Le dejan con la mano ahí. Entonces Jesús estaba ahí y dijeron, pero ¿dónde está? ¿Dónde vamos a conseguir alimento? ¿Dónde? ¿Dónde hay un Dios? Y entonces Jesús les dijo, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes y unos pocos pescaditos. Y no les narro lo que dice después porque es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿por qué volvieron a responder lo mismo? No sé cuánto tiempo hubo entre el capítulo 14 y el 15 de Mateo. Pero no creo que hayan sido años, porque el ministerio de Jesús fueron 3 años, no más. ¿Cuántas veces el tiempo nos juega una mala pasada y olvidamos el poder de Dios? Porque estamos en una zona de confort, donde no hay terremotos, donde no hemos tenido episodios de estos, y cuando sucede algo pequeño, se nos olvida que Dios ya había hecho la obra. Y respondemos a Dios igual. ¿Dónde voy a ser sano? ¿Quién va a poder curar este diagnóstico, esta enfermedad? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar la universidad de mis hijos? ¿Quién va a restaurar el matrimonio de mi casa? Y es cuando le decimos a Dios, se me olvidó lo que hiciste por mí. Pero el Señor nos recuerda. Aquí en este pasaje, en Mateo 15, versículos antes, Él habla que Él sanó a mucha gente antes de esto. Pero muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y lo digo yo porque cuando estamos pasando por vientos de tormenta, la verdad, el miedo y el hecho de que hubo una prueba y Dios se glorificó y ahorita estamos entrando una nueva tormenta tal vez, entonces nos olvida que Dios tiene el poder de calmar la tormenta. Y la palabra dice en Lucas 11, 5 al 13, dice, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a su casa. Y le dice, préstame 3 panes. Es que un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. Entonces tu amigo responde desde adentro de la casa, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños y yo estamos en la cama y no me puedo levantar a darte nada. Jesús dice, les digo que tal vez no se levante a darte nada por la amistad, pero tu insistencia lo hará darte lo que necesites. Entonces yo les digo, dice Jesús, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta y otra vez se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá la puerta. Y Dios no negará. Amén. Aquí me dice que Dios no negará ningún bien a sus hijos, ni el Espíritu Santo. Y quiero cerrar con este versículo que es Salmo 34:8. Y dice, prueben
y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Prueben, hermanos. Prueben y vean que Él es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Y con sus ojos cerrados, yo simplemente quiero que usted en este momento piense cuáles son esas olas de mar, esos desiertos nuevos tal vez. Porque ciertamente es algo que nos está agobiando hoy. Pero quiero decirte una cosa, hermano. La palabra dice en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.